en todos lados. La verdad es que nos da muchísimo gusto el poder de convocatoria que tiene un egresado como Alberto Kalach. O sea, me da enorme gusto, nos preocupaba justamente el viernes, simulacro, 19 de septiembre, pero afortunadamente pues está lleno, está saturado, y les agradecemos muchísimo a todas las personas que están, y por supuesto a Alberto. Me toca dar un breve anuncio de, pues evidentemente, de Protección Civil, y ahora ya le doy la palabra después a la directora. Les recordamos que en caso de emergencia es importante mantener la calma, seguir las indicaciones de las brigadas de Protección Civil, identificar rutas de evacuación y dirigirse al punto de reunión más cercano. Evitemos correr, gritar o empujar. La seguridad es responsabilidad de todas y todos. Y ahora sí, pues le doy la palabra a Cheli Celina Gómez, la directora del departamento. Bueno, me sumo al mensaje de Jimena. Estamos profundamente contentas y agradecidas por tener aquí a un egresado distinguido de esta casa de estudios, de esta licenciatura, que es una de las más importantes de la Universidad Iberoamericana. Y lo que me toca a mí es comentarles un poco el objeto o el por qué estamos celebrando los 70 años. Y no solamente estamos celebrando 70 años en sí, sino estamos celebrando una comunidad que lleva más de 70 años generando, produciendo grandes ideas y transformando el México que conocemos actualmente, sobre todo por personas como Alberto. Entonces, me toca leer un poco la semblanza de Alberto. Espero ser justa porque es una semblanza muy extensa, entonces es un poco... La voy a hacer un poco más breve, pero porque obviamente lo que queremos es que tú nos platiques y no tanto que nosotros hablemos, pero bueno, básicamente Alberto Kalach es uno de los arquitectos más influyentes y propositivos de la escena contemporánea en México y en el mundo. Es egresado de la Universidad Iberoamericana con estudios en Cornell University. Ha construido una sólida trayectoria en la cual la arquitectura se entiende como una práctica profundamente ligada al territorio, la ciudad y la vida comunitaria. Fundador del despacho de taller de arquitectura XTAX, su obra abarca desde proyectos habitacionales y privados hasta grandes intervenciones urbanas y culturales. Entre sus obras más destacadas se encuentra la Biblioteca Vasconcelos, del 2006, considerada una de las bibliotecas más importantes de Latinoamérica y un ícono de la arquitectura pública en México. El Jardín Natura, en escala para rescatar el lago de Texcoco, donde se manifiesta su interés constante por la relación entre infraestructura, ecología y habitabilidad. Kalach se distingue por su capacidad de articular la arquitectura con los retos sociales y ambientales de las metrópolis contemporáneas. Su visión del espacio público como un derecho y de la ciudad como un organismo vivo lo ha convertido en referente obligado en discusiones sobre urbanismo, sustentabilidad y diseño con impacto social. Su obra ha sido ampliamente publicada y reconocida en México y el extranjero, ha inspirado a generaciones de arquitectos y arquitectas, urbanistas y otros, por su compromiso con una arquitectura que responde al contexto, respeta el medio ambiente y proyecta soluciones a largo plazo. Como egresado de la Universidad Iberoamericana, tu casa, Alberto, y puedes regresar cuantas veces quieras, Alberto Kalach representa un ejemplo paradigmático de la vocación crítica, humanista, transformadora de nuestra institución. Su trayectoria es un referente de cómo la formación en Ibero impulsa a profesionales capaces de incidir con profundidad en la práctica arquitectónica y a la construcción de ciudades más justas, incluyentes y sostenibles. Alberto, bienvenido, muchas gracias en verdad por acompañarnos, por darnos tu tiempo y por estar aquí compartiendo tus experiencias. Bueno, no, gracias. Muy conmovedor texto y muy gracias. Qué bueno que sí lo leí. Desde luego, muy conmovido y muy agradecido de estar aquí. Y la vez que aquí, Nene y Cheli se acercaron a mí y me parecen unas chicas perfectas. Hemos tenido varias conversaciones sobre la arquitectura, la docencia, la literatura, física cuántica. Entonces,
no puedo decir que no a la invitación. Y les voy a confesar que a mis años siempre me siento muy seguro cuando voy a dar una charla, pero hoy me han intimidado. Tantas caritas, chicos tan jóvenes, estoy wow. Entonces, pero la dinámica de la plática creo que es divertida, es decir, es una conversación abierta, no hay nada preparado, podemos conversar absolutamente lo que ustedes quieran, porque evidentemente la arquitectura es un oficio, y nosotros nos dedicamos a dibujar edificios o a planear edificios o a discutir cómo deben ser los edificios, las ciudades, los espacios que habitamos, pero somos una parte de un engranaje mucho mayor que es la sociedad y absolutamente todo nos concierne. Entonces, iniciemos. Ya está. Pero bueno, quiero decir justo lo que decía Alberto, iniciamos las conversaciones en un café, Chely se acercó, desde que es directora se ha acercado a muchos de los egresados, pensando justamente en cómo regresar y cómo reconectar con todas las personas que son egresadas de esta universidad. La verdad es que tenemos, yo creo que de los mejores arquitectos y arquitectas actualmente, ¿no? O sea, la verdad es que nos da mucho gusto. Y bueno, Chely contactó en su momento a Alberto se mostró súper abierto, llevamos varias conversaciones y lo que él nos pidió, y un poco lo que decía es, este conversatorio es una iniciativa suya, o sea, nos digo, yo no quiero dar una charla necesariamente, quiero pues platicar y quiero ver cuáles son los intereses que tiene la comunidad, que sepan de lo que he hecho o de otras cosas. Entonces abrimos hace tiempo, hace unas semanas, una convocatoria para que nos enviaran preguntas y aquí tengo algunas de ellas. Evidentemente después abriremos el espacio para preguntas que tengan ustedes los que están ahora acá, pero pues finalmente algunas de las preguntas que recogimos, y voy a ir diciendo, digamos, una, iremos comentando. En tu obra, desde la Biblioteca Vasconcelos hasta los proyectos de vivienda y de ciudad, aparece constantemente la idea de espacio como un bien común. ¿Cómo deberíamos, como jóvenes arquitectos, arquitectas formados en la Ibero, cuestionar el rol que tenemos frente a una ciudad que parece cada vez más privatizada y excluyente? Bueno, de fácil a difícil, supongo que no habría que recalcar que son alumnos de la Ibero, puesto que todos tenemos las mismas preocupaciones, ¿no? Que el espacio público cada vez es más privatizado, tampoco lo sé porque aunque los gobiernos de las ciudades cada vez hacen menos espacio público, somos más habitantes y usamos más las calles. Quizás aquí en Santa Fe, que no hay ni banquetas, pues a lo mejor siento que el espacio público un poco mermado, pero si bajan a la ciudad puedes caminar hasta por los arroyos de los vehículos, ¿no? Todos estamos invadiendo todos los espacios, cada vez hay más bares, cada vez hay más restaurantes, cada vez hay más vida, y yo creo que ese es un logro del espacio público. Cuando yo era estudiante como ustedes, no había mucho donde ir, y ahora las opciones son... yo no creo que haya menos espacio público, yo creo que además lo inventamos, ¿no? El espacio lo inventamos. Y yo la verdad es que no he tenido muchas oportunidades de hacer edificios públicos, salvo la biblioteca, que
pues fue un golpe de suerte, como cualquier concurso. Pero aunque no he tenido oportunidad de construir cosas, todos tenemos la oportunidad de imaginar cosas. Y ese es lo que quizás lo que vengo a hablar con ustedes, ¿no? Que la arquitectura no necesariamente se construye físicamente, es también una construcción mental, es sobre todo una construcción mental, y creo que un dibujo de arquitectura puede trascender mucho más que un edificio construido. Yo creo que hay textos escritos que se preservan intactos desde hace miles de años y no hay construcciones que se preserven de esa manera. Entonces, parece irónico porque alguna vez en las clases de historia o de teoría les habrán dicho que la arquitectura es un arte que trasciende en el tiempo, pero yo creo que no tanto como la literatura, ¿no? Si bien es cierto que no necesita traducción como la literatura, porque lo que ves es lo que ves. Aunque últimamente en la época contemporánea del arte hay muchos merolicos que te hablan de las cosas, ¿no? A veces de permitirte tú ver y tú juzgar, raro, ¿no? Creo que me perdí la pregunta. Me parece que está, o sea, puede estar encaminado incluso a pensar la siguiente quizá, ¿no? O sea, finalmente pensar, no sé si con el arte o no, pero esta idea de imaginar el territorio, imaginar los proyectos que has pensado y demás, y quizá también nos puedes contar un poco de las imágenes que tenemos ahora que enmarcan la conversación, pero creo que viene a cuento con la siguiente pregunta que tenemos, ¿no? Tus proyectos muestran un compromiso con la naturaleza y la idea de reintegrarla en la experiencia urbana. Si pensamos en el futuro de la Ciudad de México, ¿qué tan dispuestos deberíamos estar a imaginar intervenciones radicales que incluso contradigan la lógica económica dominante? Bueno, no creo que haya que contradecir la lógica económica. Hay que trabajar con eso, es un factor más. Debe ser casi como la fuerza de la gravedad, ¿no? Si no hay un motor económico, probablemente las cosas no sucedan. Entonces, no hay que revertir esa lógica, hay que trabajar con esa lógica, pero hay que trabajar, y creo que México como país no tiene un plan de desarrollo urbano y territorial. Creo que como el 5% de los municipios del país tienen planes. Y obviamente esos planes pues tienen todas las deficiencias de una planeación que empezó hace muy pocos años. Creo que en la SAOP, ¿no? En los 70s, con Ramírez Vázquez, por ahí, o sea, no tiene ni 80 años que se ha empezado a tomar en serio el problema de la planeación territorial y la planeación urbana. Y ese trabajo no está hecho, y a la secretaría esta encargada le han cambiado de nombre muchas veces, y en su última modalidad, ¿cómo se llama? La SEDAT, o que pensamos que iba a dedicarse a hacer esta tarea inmensa que no se ha hecho, y se dedicó a hacer mercados municipales, ¿no? Y parquecitos y estas cosas, que está muy bien, pero hay una gran tarea en pensar el territorio y planear el territorio. Vamos a decir que, digamos,
un país o una sociedad, pues sus riquezas son sus personas y sus territorios, sus bienes naturales. Cuando no hay una cabeza que sepa cómo explotar el territorio, cómo trabajar el territorio, entonces pues los ciudadanos mexicanos se van a trabajar al otro lado de la frontera y aquí el territorio queda abandonado y ni siquiera pensado, ni siquiera. Y entonces uno de los temas que platicamos en varias ocasiones es hacer un ejercicio en ese sentido que además pudiera abarcar a varias escuelas de arquitectura, no solo a la Ibero, y hace referencia un poco al mapa de México, que alguna vez, y no es una idea mía, es una idea de un amigo, el Chollón, le dicen. Juan Cordero es ingeniero, pero no se dedica a la ingeniería, sino que maneja por toda la República vendiendo, según él, paneles solares o energía, y fumando marihuana todo el tiempo. Va por todas las carreteras de México fumando marihuana y haciendo paradas para vender sus productos. Y conoce el país, conoce el territorio, y además no solo conoce el territorio de verdad como su mano, sino que se le ocurren ideas, y conoce historia, y conoce geografía. Entonces, alguna vez habló del cinturón volcánico y platicaba que en la antigüedad, incluso antes de los asentamientos prehispánicos, había un bosque continuo que iba desde el Golfo de México hasta el Pacífico, y era un bosque muy rico, porque está digamos, buena parte de ese bosque está en una elevación arriba de los 1000 metros, con una orografía muy especial, con muchísima agua, con muchísimos bosques, y eso ya no es así, eso lo hemos acabado. Hace 30 años nos pusimos a estudiar la cuenca, pero vemos que el problema de la cuenca de México es un caso en todo el cinturón volcánico. O sea, el cinturón volcánico parece que es donde vive más del 50% de la población de México, porque además es la zona más rica en recursos naturales, agua, el mejor clima, y la hemos devastado. Entonces, sí, creo que sin subvertir lógicas económicas, al contrario, la ecología se refieren a lo mismo, ¿no? Eco es el manejo de la casa, ecología y economía es el manejo de la casa, manejar la pláticas que hemos tenido anteriormente, pero me gusta y retomo un poco lo que dijiste anteriormente sobre el espacio público es socialmente construido, y otra cosa también que quiero como resaltar es lo que mencionabas, que la arquitectura no necesariamente se construye, se idea, se imagina, grandes dibujos, grandes referentes gráficos que de alguna manera han trascendido a lo largo del tiempo y que siguen teniendo un significado y que evocan realmente formas de habitar, ¿no? Entonces, me gusta mucho esto y lo quería resaltar simplemente porque me parece que da cabida a muchas ideas y da cabida también a muchísimas salidas. Es decir, no solamente el arquitecto tiene que salir y tiene que construir, pero el arquitecto es aquel que puede y tiene la capacidad de transformar a partir de, en este caso a lo mejor, ¿cómo podemos decirlo? Como la materialidad de estas ideas en X o Y cosa, y siempre en sintonía con los elementos o los referentes
que definen un territorio, ¿no? Que es lo que estás diciendo en ese momento. Y bueno, lo que decir sobre el tema del ejercicio que mencionabas del cinturón volcánico, que por cierto es algo que queremos trabajar aquí en Libero, vincularnos con varias universidades y no solamente del sistema universitario jesuita, pero también públicas que puedan sumarse al proyecto y que podamos realmente empezar a incidir de manera positiva en la forma en la que nos construimos, ¿no? Un mejor territorio. Pero bueno, solamente quería como recalcar estos aspectos en el entendido que es un poco las posturas o la experiencia que tú tienes y que nos compartes, ¿vale? Pensando justo tus propuestas urbanas, Alberto, ¿no? Y a mí, yo tengo un cariño muy especial, evidentemente, por esa recuperación del lago de Texcoco de hace algunos años, en donde tuve la fortuna de haber participado en ese proyecto cuando Alberto fue mi jefe. Y creo que muchos de los proyectos, y aquí dialogan entre la utopía y la posibilidad, ¿no? Nos preguntan, ¿qué papel crees que deben tener esas utopías en la formación de quienes están ahora estudiando, y cómo podemos evitar que la academia se quede sin ese discurso de incidencia que resulta fundamental pues en esa formación y en esa transformación del territorio y en ese pensar, imaginar estos espacios? Veamos, estos planteamientos no son una utopía. Sí, he estado trabajando en algunas utopías, pero un asteroide, diseñar un asteroide, un pequeño planeta, y eso es una utopía, pero no deja de ser interesante, y a mí me hace pensar en muchas cosas, ¿no? ¿Cómo debe ser un planeta o cómo debe ser una ciudad? También pensar una ciudad de cero es una utopía. Y también estoy trabajando en un proyecto de una ciudad en el desierto. Y me preguntan que en el desierto de qué, el desierto de dónde. Y digo, bueno, puede estar en cualquier desierto, porque el desierto está desierto. Y la idea me provocó mucho el proyecto que están haciendo en Saudi Arabia, el de la línea, que lo vemos por todos lados, y ¡pum!, de repente te pega y dices, esto es fantástico, y lo empieza a estudiar en el sala, es fantástico, pero es absurdo, es absolutamente absurdo. Y entonces me pongo a investigar y nadie lo dice. Y no puede ser que nadie o sea, todos estos críticos y estudiosos ven esta absurdez y la dejan pasar como... Y entonces la ciudad en el desierto que estamos pensando, que estamos trabajando, está ayudando ahí los chicos, Cristóbal, Hagerman, Juan Pablo, Lee, unos jóvenes, muy jóvenes, casi tan jóvenes como ustedes. Y esas son utopías, pero el lago de Texcoco, el cinturón volcánico, es lo opuesto, son ideas ancladas al topos, porque si nos vamos a la etimología, utopía, topos es lugar, y es la negación del lugar, es el no lugar. Entonces la utopía es algo desvinculado de un lugar. Y esto está totalmente anclado a un lugar, a una topografía, a una geografía, a una condición. De hecho, de los primeros colegas con el que empezamos a discutir la idea del lago, y además fue una aventura formidable porque se trataba del arquitecto Tonda, Juan Tonda, que además era un calculista formidable. Yo lo conocí porque en una ocasión que conocí a Félix Candela en Nueva York,
le dije, oye, pero en México ya no hay ingenieros, necesito recomiendan un ingeniero, y me dice, Tonda. Y entonces me acerqué a Tonda, un tipo formidable que daba clases en la UNAM, y montamos el taller de la Ciudad de México juntos, y él le llamaba que no era una utopía, era una eutopía, con eutopía, y eso significa el buen lugar, ¿no? Entonces no es una utopía, es una eutopía, o es una topía buena. Y entonces, ¿qué es lo que, en qué consiste el plan y en qué consiste el plan para planear todo el territorio mexicano? Podríamos dividir todo el territorio, y además no es una cosa que se me está ocurriendo ahorita, se me ocurrió a mí, creo que lo han hecho en todos los países avanzados del mundo, ¿no? Zonas naturales protegidas, zonas agrícolas y zonas urbanas. Ese plan no existe en México. Pueden decir, no puede ser, no existe. Esta mancha es una zona natural protegida, bosque o desierto o humedal, o lo que corresponda. Esto es susceptible al desarrollo urbano y esto es el mejor lugar para tierras de cultivo. Eso no existe. Hoy mismo con el programa Sembrando Vida de un genio por este país arrasándolo todo y sigue su cauda incendiando, creó este programa se llama Creando Vida, ¿no? Donde te dan 5,000 pesos por hectárea que arrases para plantar después unos arbolitos. Entonces, no hay un plan que tú puedes llegar y decir, oye, yo tengo mi ejido en la mitad de la sierra de Oaxaca, bueno, tráeme fotos donde ya desmontaste toda la propiedad y yo te voy a dar 5,000 pesos por hectárea, ¿no? Entonces no existe ese plan y no existe una autoridad, porque ya vemos que la autoridad dedicada a eso se dedica a hacer mercados o estaciones del Tren Maya, ¿no? Pero seguimos mejor con las preguntas y si no, después ya abrimos el micrófono. Pero otra pregunta que recogimos en estas semanas, en tu trayectoria, y me parece importante porque una de las, digamos, fundamentos o lo que pensamos mucho en esta escuela es el trabajo en colectivo, y sé que tú lo haces. Entonces nos preguntan, en tu trayectoria hay una tensión entre lo individual del creador, hablando de la creación, y lo colectivo del proyecto urbano. ¿Cómo podemos, como futuros arquitectos o arquitectas, aprender a ceder protagonismo personal para construir en colectivo sin perder esa identidad? Bueno, ese es más de psicoanálisis la pregunta, ¿no? No, es como todo. Es como todo, ¿no? Si tú estás en una reunión con amigos y agarras el micrófono y no lo sueltas, de repente, o algún amigo de confianza te dice, oye, ya cállate, o tú mismo dices, oye, ya se me pasó la mano, ¿no? Es lo mismo. Entonces, como cualquier convivencia, estoy siendo demasiado intenso, o voy a callar un ratito, o no estoy de acuerdo con lo que está diciendo y lo tengo que debatir ahora mismo. Sí, es a ese nivel, como ustedes se sientan contentos, ¿no? Incluso hay, yo tengo muchos años trabajé de socio con mi mujer y ella nunca se quiso parar en un foro como este, y entonces yo le decía que yo me tenía que sacrificar
Y no es que yo quisiera ser protagonista, pero pensamos entonces que alguien lo tenía que hacer. Cada vez pienso menos en eso, ¿no? Que no tenemos que hacer esto, salvo si Jiménez te convence, entonces lo tienes que hacer, ¿no? Bueno, lo intentamos hacer lo más cercano a nuestras conversaciones, aunque con mucho público, pero era un poco, ¿no? O sea, era un poco simular estas conversaciones que hemos tenido. Pero otra pregunta que nos hacen, como egresado de la Ibero, ¿qué aprendizajes crees que quienes están aquí deben reapropiarse y cuáles deben desaprender, que creo que también esa es una parte muy importante, para realmente responder a los retos a los que se enfrentan ambientales, culturales, sociales, económicos y a este mundo, digamos, en constante transformación, hostil? Bueno, yo creo que es aprender y desaprender, es cuestionarse cosas, ¿no? Entonces, cuando te cuestionas cosas y realmente te haces preguntas, y desde soy siendo demasiado protagonista o no, hasta cómo debo resolver esta casita que me encargaron de diseñar. Te haces preguntas, ¿no? Te haces preguntas, bueno, ¿dónde sale el sol? ¿Dónde están las mejores vistas? ¿El viento dominante? O sea, te haces preguntas, y creo que hay que hacerse preguntas todo el tiempo, y entonces desaprender las cosas o las cosas en las que estabas engañado. Es muy difícil cambiar formas de pensar, pero es algo que tenemos que hacer todos los días, aprender y desaprender. ¿Qué cosas? Pues no sé qué cosas piensen, entonces dependiendo de lo que piensan, podrían... pero yo que desaprendí, bueno, no me interesan más los libros de teoría de arquitectura, porque finalmente yo creo que nosotros tenemos que fijarnos en otras cosas, tenemos que voltear a ver, obviamente como estudiante, sí, como estudiante quieres ver de qué se trata la profesión, y que puede haber un tipo como Frank Gehry y puede haber un Mies van der Rohe, y dices, son formas muy diferentes de aproximar el mismo problema. Puede haber un Barragán, puede haber un Tadawando, que también son formas diferentes. Entonces, claro, en una etapa de formación, mirarlo todo, estudiarlo todo, y mientras más conoces y te preguntan, bueno, pero ¿quién es tu arquitecto favorito? Pues todos los que he visto, todos me interesan, todos en algún momento me volvieron loco, y después otro y otro y otro. Pero creo que también podemos, una vez que entiendes eso, que hay muchas formas de hacer arquitectura, tienes que encontrar la tuya propia, y creo que no está en la arquitectura, porque no está en la misma arquitectura, está en otras cosas, en la literatura, en las noticias, en una película de ciencia ficción. Todo va creando tu imaginario, y toda tu imaginación, que no es más que la imaginación, entiendo que es solo el archivo de imágenes que tienes, que pueden ser imágenes que viste en un cuadro, o imágenes que te evoca un pasaje de una novela de Cartarescu. Esa es tu imaginación.
y no sabemos cómo, cuando tú estás resolviendo la casita que te encargaron, como todas esas cosas, la novela y la película de ciencia ficción y la última imagen que viste de arquitectura, cómo van a incidir, cómo van a modificar tu forma de pensar y de hacer y de resolver. Y es un juego, y es un juego que no tiene fin. Y entonces, cuando una amiga de Guadalajara me presumía que ella era autodidacta, una amiga de mi edad, yo, pero bueno, a nuestra edad ya todos somos autodidactas, porque los 4 años de la Ibero, o 5, quedaron en el olvido, y todo lo demás, todos los siguientes 40, eres autodidacta, y eso lo tienen que tener muy claro, porque esto es solo una probadita, es la puerta, si bien hay muchas puertas, pero son una puerta, un laberinto interminable. Entonces sí, desaprender y aprender todo el tiempo. Y justo hay una pregunta que tiene, digamos, el estudiantado. ¿Cómo era Alberto Calach siendo estudiante? ¿Era un estudioso, lector de la teoría? ¿Visitaba la ciudad y hacía dibujos y croquis? No sé, hay un interés como fidedigno de estos jóvenes que están aquí, muchos de ellos, de saber cómo era Alberto cuando estudiaba arquitectura. No, si quieres tú dices cuál de las sedes te tocó de arquitectura, porque bueno, no nos tocó esa parte por acá. Bueno, creo que era un estudiante promedio. Aquí hay un profesor mío que puede dar fe que ni muy bueno ni muy malo, ni muy grosero, tampoco muy sí, como normal, ¿no? De hecho cuando quería aplicar para sí, bueno, pero lo que sí recuerdo es que tampoco era un muy buen estudiante, porque cuando apliqué para hacer una maestría tuve que falsificar el acta de calificaciones para que mi promedio diera 8. Entonces, si no, no podía hacer maestría. Bueno, todo el mundo conoce los riesgos de hacer eso, ¿no? No estoy hablando con niños, pero es un mal no. Porque además después di un par de semestres clases aquí, y a fin de semestre alguien desde la oficina de escuela jode que le entregara la lista de calificaciones, y la lista de calificaciones, y además había que poner las calificaciones, no solo una calificación, había que hacer un montón de columnas, y yo me rehusaba a hacer eso, y entonces yo les dije que yo no podía hacer eso, pero además esta era una institución jesuita, y no podías juzgar al prójimo y menos calificarlo. Se vale que usen eso en aplicaciones. Y entonces, si se fijan, eso también sí tiene conexión con modificar una calificación, porque además, ¿quién te está calificando? ¿Quién te va a calificar? ¿Quién es ese viejo que dice que tú debes tener 6 o 5 o 7? Y especialmente conectado a lo que platicábamos antes, que vamos a estar aprendiendo y desaprendiendo toda la vida.
Entonces, que te califiquen en un periodo de 4 años y que te limiten tus posibilidades de estudiar en otro lado, me parecía muy mal. Yo la coordinadora, así que ya. Así que. No, creo que me parece que teniendo el público que tenemos, si te parece bien, Alberto, Cheli, creo que me imagino que tienen preguntas, algunas inquietudes que quieran preguntarle directamente y trataremos de pasar el micrófono lo más posible, pero basta. Yo creo que si levantamos las manos, por favor, y vamos estableciendo un orden, vamos aquí, alguien más por tres, vamos a ir de 3 en 3, ¿les parece? Y sean, por favor, nada más puntuales para que podamos dar espacio para muchas preguntas. ¿Qué tal? Yo tengo 2 preguntas, una ligeramente larga la respuesta, espero, y la otra corta. La primera es, con todas estas aristas que hablaste de la literatura, las vivencias que forman el diseño y la arquitectura, ¿cómo las llevas a cabo en tu despacho y permean en tus diseños, en la dinámica en la que trabajas con la gente que trabaja para ti? Y la otra, ¿vas a volver a dar clases en Ibero? Bueno, la primera no tengo respuesta, porque no, supongo que el cerebro trabaja de una manera incomprensible, entonces tú no sabes, es como no sabes cuando sueñas, por qué sueñas eso y cómo se conjuntaron esas cosas en el sueño. Lo mismo pasa con la imaginación. Lo que pasa que afortunadamente tenemos, lo que hacemos es un oficio y el oficio tiene unas reglas y nos ceñimos a esas reglas, ¿no? Entonces ese es el barandal del que te agarras, el oficio. Y el oficio incluye muchas cosas, desde lógicas, técnicas constructivas, economía, geometría, o sea, cosas que te permiten tener un control sobre lo que estás haciendo, ¿no? O sea, bueno, tengo que hacer esta casita que me encargaron, no voy a hacer un museo, no voy a hacer un aeropuerto, no voy a hacer esta casita. Y entonces cierras tus válvulas, aunque las imágenes están ahí acechando, ¿no? Como pesadillas, ¿no? Entonces sí, eso es, pero el oficio es lo que salva, ¿no? Entonces no hay que pensar en aquello, no hay que pensar ni en la imaginación ni en las grandes ideas, hay que solo resolver las cosas de la mejor manera posible. Y la segunda pregunta, yo desde luego le dije a Cheli y a Jimena que sí, pero en un formato, en un formato que no tenga que venir hasta Santa Fe. Porque la verdad es que creo que a mí el ambiente de Santa Fe me perturba. No, estamos viendo cómo hacerlo, ¿eh? Inteligencia, alegría, jovialidad, pero todo el trayecto pero venir de vez en cuando y que vayan los estudiantes por allá, y eso es increíble. Oigan, sí estamos pensando en el cómo, estamos tomándolo muy en serio y la verdad es que estamos felices de poder llevar, ya estamos viendo que no haya tablas, que no haya rúbricas, que no haya
ya saben, estamos trabajando. Hola, Alberto. Soy Javier y te quería preguntar ¿cuál es un error que tú hayas cometido que te haya hecho aprender más? Wow, todo el tiempo sin parar, ¿no? Ayer estaba reunido con Pablo y con chicos, con Cristóbal, con Andrea, y hicimos 2 cuartitos muestra para un hotel que se van a repetir 30 veces. Y entonces platicábamos, bueno, ya la jodimos en estos 2, pero sirve de aprendizaje para los otros 28, ¿no? No, todo el tiempo estás aprendiendo y todo el tiempo te das cuenta que podías haberlo hecho de otra manera, podrías haber hecho mejor. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Incluso a veces te equivocas de origen. Y hemos tirado, bueno, este proyecto de las que estamos rehaciendo, ya lo habíamos rehecho de otro, pero ese estaba radicalmente mal. Y entonces poderle decir al cliente que te equivocaste, que lo que hiciste está mal, y además es cuando pega la realidad, ¿no? Cuando dices, bueno, esto es incosteable. Y dices, bueno, sí, pero yo me subí en tu historia. Y ahora me dices que no lo puedes pagar. Pero yo lo debía haber sabido, porque yo debía haber sabido algo que el cliente no sabía, que yo no podía jugar su fantasía y que yo tenía que pagarlo. Y no lo hice y me metí, trabajamos 6 meses, y todo el proyecto a la basura. Y decirle, oye, págame los gastos y luego empezar, pero sí, sí hay que reconocer los errores y es una forma de aprender, es la única forma de aprender, reconocer en qué te has equivocado. Cierto. Buena pregunta. Por estar aquí y acompañarnos. Y mi pregunta no está tan elaborada, pero me gustaría preguntarte si te hubieran dado un consejo, estando tú a nuestra edad, en nuestra posición, ¿qué consejo te hubiera gustado que te hubieran dado? Bueno, pues todos los que hemos hablado, ¿no? De reconocer tus errores, ¿no? Esa está buena. Además, te la han dado desde niña y no hacemos caso nunca, ¿viste? Imaginar cosas, no necesitas que te encarguen un asteroide para diseñarlo, tú lo puedes diseñar. Mismo, ¿has cambiado el mobiliario de tu cuarto desde que estudias arquitectura? ¿Cuántas veces? Pues ¿no? Es un ejercicio porque además yo creo que, o sea, nos estamos moviendo hacia un lugar en la arquitectura. Creo que la población mundial está decreciendo, no decreciendo, se está estabilizando y a lo mejor en África está creciendo mucho la población, pero ya no en América Latina, ni en China, ni mucho menos en Europa y en Estados Unidos. Y lo que es una realidad es que sobran edificios. A lo mejor faltan edificios en algunos lugares, pero sobran muchos edificios en otros. La Ciudad de México, buena parte de la Ciudad de México hay cantidad de edificios abandonados. Entonces creo que se abre, pues tendríamos que pensar como arquitectos, jóvenes arquitectos, en qué vamos a trabajar. Pues, una rama interesantísima va a ser el reciclaje de edificios y aquí revalorar una palabra
que le tienen miedo, que se llama decoración, que le llaman ahora diseño de interiores, ¿no? Pero decoración es mucho más bonito porque creo que el origen de etimología es de corazón. Es algo que viene de corazón, algo que te abocas a hacerlo, a tener un espacio a punto, ¿no? Está estupendo estar aquí, está muy agradable, ¿no? Eso creo que hay que aprenderlo. Y lo otro es también aprender a pensar cosas que probablemente nunca se vayan a hacer, como reforestar de costa a costa el país. Aunque podría ser muy factible, ¿no? Lo hicieron en África, lo hicieron en Europa, Europa estaba deforestada a principios del siglo XX y ahora los bosques han regresado. Yo creo que hay muchas cosas que nos podemos, o muchas tareas que no son obvias, a las que nos podemos y nos debemos dedicar. Acá hay 4 personas. Hola, yo te quiero preguntar, ahorita hablabas de la imaginación y de cómo al final lo que aterrizas es en base al oficio, pero ¿qué entiendes por el oficio hoy en día? O sea, ¿qué piensas de la arquitectura hoy? En otras palabras, ¿qué crees que vale la pena aterrizar en la arquitectura de lo que imaginas hoy? Bueno, no, el oficio está muy claro, ¿no? Tú te dan una tarea, diseñar una casa. Vamos a volver a acá, una casita o un edificio, da igual, ¿no? Entonces, o sea, está vinculado a un lugar, entonces tienes que poner mucha atención al lugar, a la topografía, al tipo de suelo, es un suelo fangoso, es un suelo rocoso, la pendiente del terreno, la orientación del terreno, es fundamental. Una casa tiene que estar bien orientada. O sea, en eso no nos podemos equivocar. Le tiene que pegar el solecito del sur, forzoso. Todo lo que dé al norte, mal. Si no hay remedio, de repente no hay remedio, no hay remedio, ¿no? Le toca diseñar un edificio que la mitad del edificio está al sur y la otra mitad está al norte. Bueno, pero o sea, eso es parte del oficio, entender la problemática, entender los métodos constructivos, qué materiales hay a la mano. Y todo esto es Vitruvio, los libros de Vitruvio, que salvo algunos capítulos que habla de los órdenes dórico, fórdico y tal, todo lo demás es de una vigencia apabullante, ¿no? Cómo se usan los materiales, cómo se construye, qué debes saber, qué le debes de preguntar a los albañiles. O sea, Vitruvio dice que hay cosas que tú como diseñador del proyecto, tú no sabes, pero te volteas y le preguntas al cantero o al albañil, oye, ¿tú cómo lo harías? ¿No? Y ese es el oficio, cómo se hacen las cosas, cómo se construyen, cómo funcionan. ¿Cómo resuelvo? ¿Tengo que resolver el programa o tengo que decirle al cliente que su programa está equivocado? Que no debe poner 80 departamentos, que debe poner 50. El Excel, el dinero. Y tú le puedes demostrar, sí, tienes la razón, te has dedicado a pensarlo muchos años, tú le puedes demostrar que es mejor negocio hacer 50 que hacer 80, y a veces lo es, ¿no? Por ejemplo,
edificio en altura. Cuando tú pasas, o sea, los edificios, dependiendo del tipo de suelo, pasando cierta altura se comportan de manera diferente, ¿no? Incluso hay normas absurdas en la ciudad, ¿no? Te limitan la altura, ponte tú 20 pisos, pero resulta que el edificio de 40 se comporta ante un sismo mejor que el de 20. Primero no lo puedes entender, pero parece que tiene que ver con el periodo del suelo, ¿no? Si el suelo se mueve de una manera y el edificio de 20 se ve mucho más impactado por ese movimiento que el de 40, que alcanza a serpentear, pero así son parte del oficio, saber que meta 200 automóviles allá abajo, pero eso va a ser incosteable el proyecto y se va a gastar todo el dinero allá abajo. ¿Y qué tal si haces menos departamentos, pero los haces mejor, más lujosos, y lo que te ibas a gastar en el sótano te lo gastas en los departamentos? Es decir, esa es parte del oficio. Entonces, y hasta este momento no estamos hablando si va a ser retorcido como de Frank Gehry, o va a ser de cristal, o va a ser pintado de rosa, ¿no? O debe tener una narrativa de castillo, de terror, eso ya es tu imaginación, pero lo otro es el oficio, y eso es a lo que nos dedicamos. La pregunta es que hablaba sobre esta parte de encontrar tu estilo y de la parte de la literatura y cómo lo encuentras de distintas formas. Y tú personalmente, ¿cómo es que llegas a esta parte de encontrar tu estilo, como este estilo tan característico que tienes? ¿Y qué proceso tuviste o cuándo te diste cuenta de cuál era tu estilo? Bueno, no sé si dije que hay que encontrar un estilo. De hecho, no. Yo creo que más que... O sea, un estilo es una falsedad, porque si analizamos un terreno y analizamos las condiciones de un lugar y los materiales y las técnicas constructivas, probablemente esa responsabilidad en el oficio te aleje del estilo. Pero si eres Richard Mayer o eres Zaha Hadid, que tienes un estilo, vas a ir y vas a hacer lo mismo en cualquier lado. Pero si afrontamos el oficio con seriedad y vas a hacer una chocita en la costa de Oaxaca, no puedes ser ni Richard Mayer, ni Zaha Hadid, ni Legorreta, o sea, tienes que hacer lo que se te pide hacer ahí. Y en ese sentido podemos escapar del estilo, debemos escapar del estilo, y más bien ejercer el oficio con responsabilidad y si acaso tener estrategias, ¿no? A lo mejor si tienes formas de hacer, formas de organizar, a lo mejor eres muy bueno para la geometría y puedes hacer con círculos y hexágonos algo y habrá alguien que se siente un poco más limitado en el manejo de la geometría y lo prefiere hacer cuadrado. Pero eso es una estrategia que no demerita en nada tu trabajo. Y ya después viene el genio, la magia, que el mejor ejemplo puede ser
la casa de Luis Barragán, ¿no? Si tú la ves en planta, no la entiendes. Es un montón de cuartitos con puertitas. Y si piensas en el oficio y técnicas constructivas, pues tampoco lo entiendes, porque todo está aplanado, le da igual, todas las puertas son exactamente iguales, todas las chapas son iguales, la más barata del mercado, las puertas son de Celotex, o la gran mayoría de las puertas pintadas. Pero ¿dónde está la arquitectura? Y ese ya es otro nivel de arquitectura del que no nos tenemos que preocupar, porque eso sucede o no sucede, pero eso no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es aprender el oficio y ejercerlo bien, con responsabilidad, ¿no? También voy a tratar de ser más breve. Sí. Hola Alberto, yo tengo una pregunta. ¿Cómo trabajas qué tanto experimentas en un proyecto bajo presión? O sea, por ejemplo, con un cliente. Yo ahorita te escuchaba y pues obviamente te escucho muy tranquilo, ¿no? Pero obviamente todos nos transformamos cuando estamos bajo presión. O sea, ¿cómo es que qué tanto experimentas, qué tanto te equivocas? Eso es básicamente una pregunta. Mi pregunta para ti es: ¿qué crees que es lo más importante que debemos entender o considerar como arquitectos al momento de construir? Hola, mi pregunta es que si en algún momento de tu carrera como estudiante o ya en la profesión llegaste a desmotivarte o si todo llegó a ser un poco más abrumador, y cómo lo hiciste para llegar, o sea, para regresar a esa línea de inspiración. Bueno, entonces de atrás. Sí. ¿Qué experiencia bajo presión que hace lo más importante? Sí, todas las mañanas. Pero conforme arranca el día, sale el solecito y tal, te vuelves a motivar, ¿no? Sí, no, somos muy susceptibles todo el tiempo a altas y bajas, pero además creo que no es un oficio en donde se sienta presión, no es un médico que trabajas en la unidad de emergencia del hospital, no. Entiendo que en la escuela, sí, en la escuela hay ritmos de trabajo intensos y se siente presión, pero yo creo que una vez que haces tu trabajo y lo haces todos los días y tal, pues, y si te dedicas a hacer, por ejemplo, proyectos que nadie te encarga, cuando un cliente te encarga algo, ya sabes que tengo un amigo que se burla de mí, que dice que tengo proyectos off the shelf, ¿no? Que los saco y desde luego que sí, o sea, tú vas creando un archivo de soluciones que te ayudan a afrontar los problemas de una manera más ágil, y eso, pues eso viene con el tiempo, pero no creo que sea un trabajo de presión, es muy lento, ¿no? La construcción es de los procesos más lentos, toma años y años, 10 años una obra. Y por último, pues todo lo demás, todo lo que estamos haciendo es importante. No vayan a creer que vengo nada más a tirar pollo, todo es importante.
es más como dentro del proceso creativo de un proyecto. O sea, creo que muchas veces cuando empiezas un proyecto tienes muchas ideas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el proceso creativo que tienes y cómo le puedes dar prioridad a tantas cosas que tienes? O sea, ¿cómo le das prioridad en un proyecto? ¿Qué le das prioridad? Mi pregunta es como arquitectos en general, como seres humanos, dejamos una huella muy grande en el mundo y ahorita quiero saber como tú qué piensas de la huella que estás dejando, qué piensas cómo se da tu trabajo en el futuro y esa es mi pregunta. Mi pregunta es, hola, si tuvieras la oportunidad de rediseñar alguno de tus proyectos, de volver a hacerlos desde cero, volver a pensar, volver a imaginar un proyecto desde cero, ¿lo harías? Y si sí, ¿cuál? Hola, mi pregunta va un poco por el mismo camino. O sea, este proyecto de Texcoco, después de cómo salió todo en la zona, de la controversia que se dio, ¿qué cambiarías para traerlo hoy a la actualidad y que todavía sea vigente? Bueno, lo primero que preguntabas, pues sí, vamos a decir que si estás diseñando una casita de un nivel, la estructura no es predominante, pero si estás diseñando una edificación altura en una zona sísmica, la estructura es predominante. Si estás diseñando una nave industrial, a lo mejor el ambiente acogedor que es irrelevante, pero en una casita es muy relevante. Entonces creo que cada proyecto acota sus cosas, son más importantes que otras, te dicen por dónde ir, ¿no? Si vas a hacer una biblioteca y bueno, los libros son los protagonistas, pero también podrías diseñar una biblioteca como unas salas de espera de un aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, la que hizo Red Colas en Seattle, no me parece, podrían ser unas salas de espera de aeropuerto, o podrían, pero tú puedes decir, no, los libros no son relevantes porque lo dice que son los medios digitales, ¿no? Y entonces no importan los libros. Tú puedes decir, no, pero para mí sí importan porque yo le tengo mucho aprecio a los libros o porque quiero evocar las bibliotecas del pasado, porque la biblioteca además significa la caja para guardar los libros y porque no es una caja. O sea, tú puedes jugar con no solo el terreno que hablábamos, las técnicas, sino tú puedes jugar con el significado de lo que te están pidiendo, más importante. Bueno, esa era una. Luego la otra, la de dejar huella, sería como muy, ahora sí que muy vanidoso y muy anticristiano pensarlo así, ¿no? Nosotros no dejamos huella o no nos importa. Y en el fondo, todas las huellas se les va a llevar el viento, las huellas van desapareciendo, ¿no? Todo eso no creo que sea importante, no creo que deberíamos pensar en eso, debemos pensar en lo otro. Bueno, el rediseño todo el tiempo estamos rediseñando cosas que ya diseñamos, ¿no? Porque tampoco te puedes salir de ti. Estás atrapado en tus propias obsesiones y tal, y todo el tiempo estás volviendo a diseñar la casita en el lote de 10 por 20, todo el tiempo lo estás haciendo, lo vas a hacer toda tu vida. Entonces todo el tiempo tienes oportunidad de
de rediseñar, y respecto a Texcoco, pues yo creo que, vamos a decir, evidentemente sí hay una parte utópica, ¿no? Lo que falló en todo esto que digo que es infalible es la sociedad, ¿no? Es la que no puede operar, no está funcionando el nivel educativo de este país. Cada vez ha venido en picada desde antes que yo naciera. Hubo una explosión demográfica en los años 50, 60, 70 y ya no hubo forma de educar a toda la población. O sea, los esfuerzos que se están haciendo para llevar educación a toda la población, eso se tornó imposible. Y esas generaciones ahora nos gobiernan. Entonces vamos a decir que el tema de Texcoco es una zona inundable, naturalmente inundable, por ahí pasa el drenaje de la ciudad, o sea, todo el agua que tiramos pasa por ahí. Bien se podría tratar un pequeño porcentaje y inundarlo todo, y en vez de que crezcan casitas como hongos sobre toda la superficie, un desarrollo ordenado, virtuoso alrededor. Que se puede hacer de muchas formas, pero no hay cabeza para hacerlo. Pero sí hay para pensarlo, ¿no? Y entonces, por eso hay que tener más digamos, fe en la arquitectura dibujada, ¿no? Sí, mi pregunta justo venía un poco al tema con lo de la arquitectura dibujada, la arquitectura no construida, que se habló bastante al principio, y es más como entre la conexión entre lo no construido y lo que sí se construye. ¿Tú cómo encuentras como esta conexión entre las dos cosas y qué tanto influyen tus proyectos no construidos a lo que sí se termina realizando y construyendo al final? Hola, yo te quería preguntar, aprovechando el contexto académico en el que estamos ahorita, ¿qué consejos darías a los directivos para garantizar? O sea, tú que eres como un arquitecto exitoso, ¿qué, en tu opinión, qué deben de hacer como las autoridades de una escuela para garantizar libertad de carrera, específicamente en arquitectura, y a los profesores para que no nos dejen tarea, nos dejen retos, o sea, nos pongan algo que nos ponga realmente a pensar y a retarnos, ¿no? A cuestionar nuestro alrededor y la arquitectura, etc. Bueno, mi pregunta era más de que en tu trabajo hablas mucho o aplicas mucho de que la ciudad y la naturaleza no son opuestos, sino que logras que ellos dialoguen entre ellos. ¿Y cómo crees que podemos diseñar espacios urbanos que recuperen esta memoria histórica y también la ecológica al mismo tiempo? Ok. Entonces, respecto a los dibujos y la realidad, vamos a decir que los dibujos son semillas, son ideas, son semillas, y esas tú las puedes usar después o alguien más se puede inspirar. Entonces las
ideas, los dibujos, las fantasías alimentan a la realidad. Respecto a cómo modificar una tarea a un reto, eso es lo que tenemos que hacer todos, todo el tiempo, ¿no? Cómo yo creo que lo están haciendo, hay algo que están haciendo muy bien, porque por aquí yo veo un montón de gente interesada y lo están haciendo muy bien. Ya no sé quién sería yo para decirles cómo y qué tienen que hacer, ¿no? Pero a ti sí te puedo decir que las tareas las tienes que convertir en un reto. Si te dan a diseñar un conjunto de 50 viviendas muy económicas, tienes que hacer 50 viviendas que sean las mejores viviendas del mundo. Y entonces el reto te lo propones tú. Y por más árida y aburrida que sea una tarea, tú le puedes dar, efectivamente, ahí estaría tu imaginación entrando en juego, ¿no? ¿Sí? Ok. Podemos pensar, yo pienso que las ciudades son fenómenos naturales. Los edificios son, vamos a decir, excrescencias humanas. O sea, como un molusco echa espumita y hace su concha, ya esa concha le queda chica y se cambia de concha y hace otra concha más grande, o hace una sucesión de espacios nautilus que va cambiando dentro de su concha. La ciudad es un fenómeno animal, natural, y verlo así creo que está más divertido, más padre, y si te vienen con la bobada de la gentrificación, tú puedes decir, bueno, pues sí, pero no vamos a hacer siempre mismos moluscos en las mismas conchas, la ciudad va evolucionando y va cambiando, y tú has oído de la gentrificación en ciudad satélite. No vimos marchas en satélite y ahí no hay gringos en satélite, y sin embargo es un lugar de la ciudad que se ha transformado y se ha encarecido de una manera formidable, igual que Ciudad Mesa, igual que Chalco. Si bien no hay extranjeros ahí, bueno, los hay ahí, y es verdad que los precios donde hay extranjeros cambian, pero la ciudad es muy grande y la ciudad se está transformando, y creo que los precios en Ciudad Mesa se han multiplicado 800% en los últimos 10 años. Queremos ver todo como la incidencia política, ¿no? Pero sí, creo que ante la fealdad de nuestras excrescencias, la forma más fácil de mitigarlas es con un buen plan de arbolado, ¿no? Un barrio con árboles es infinitamente mejor que un barrio sin árboles. Y eso es lo que pregunta de sí, la ciudad y la naturaleza sí, tienen que ir de la mano porque son lo mismo, ¿no? Y nos damos cuenta que los árboles modifican el ambiente, cambian la temperatura del lugar, bla, 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 el pajarito. Es verdad que te despiertas angustiado, pero ya regresan los pajaritos un poco ya como puedo afrontar el día, ¿no? Si puedo, voy a hacer. Sí.
y durante este tercer semestre he tenido la oportunidad de analizar el proyecto que existe para mi falta del prototipo de AFAN, del Laboratorio de Vivienda Urbana, y pues me han surgido varias preguntas, pero una pregunta que tengo es: ¿tú cuál crees que es el camino que debe de llevar la arquitectura para poder garantizar mejor calidad de vida a los mexicanos en un futuro? ¿Un ordenamiento territorial de las poblaciones rurales o una redensificación de las ciudades mexicanas o todo en conjunto? ¿Y cuáles son los principales retos que tiene la arquitectura actualmente en México para poder dar pues, resolución a estos problemas? Vamos contestando esa rápido, porque si no... Sí. Bueno, yo creo que podemos desarrollarnos en muchos ámbitos. Sí hay que redensificar las ciudades. Hablamos que hay muchos edificios abandonados, muchos espacios ociosos. Desde luego hay que redensificar las ciudades. Digamos, de Reforma Norte del Caballito a la Basílica, a la Calzada de los Misterios, caben 10,000 viviendas en la avenida más importante de la ciudad, con los mejores servicios, con los mejores mercados, con el mejor transporte público. Sí, hay que redensificar la ciudad, pero obviamente el gobierno de la ciudad no sabe que ahí tiene una oportunidad para meter 10,000 viviendas, no sabe cómo hacerlo. Pero si ustedes aquí lo discuten todos los días y lo reflexionan y lo discuten con sus profesores, pues ustedes van a saber cómo hacerlo, aunque nunca se haga, ¿no? Ya no depende de ti, pero bueno, pensarlo sí depende de nosotros. Repensar la vivienda también. Ahí, por ejemplo, pensando en la eficiencia, bueno, el hexágono tiene cosas interesantes, ¿no? Digamos, logras conjuntos menos monótonos que con el cuadrado, ¿verdad? Como tiene más lados un hexágono que un cuadrado, la luz incide de manera diferente. Entonces, si tú ves un cubo, tiene un lado de sombra y un lado más luminoso, ¿no? Pero si tú ves tres lados, ves tres densidades lumínicas diferentes. Si es una esfera, tiene todas las intensidades y siempre hay un punto que brilla. Siempre hay un punto brillante en una esfera, ¿no? Pero si vas a diseñar una vivienda, quizás no la puedas hacer en una esfera. Pero luego es bueno, y también los hexágonos no solo son más complejos, pero la conformación, cuando los empiezas a sumar, pues hay una vibración diferente también, hay recorridos diferentes, requieres menos perímetro para delimitar un espacio, un área. Yo no digo que deban ser así las viviendas, pero en ese ejercicio exploramos eso. Y si recuerdo bien, ahí trataba de crear una delimitación entre una mancha urbana y una zona natural, que esa sí es fundamental. Entonces se puede hacer de muchas maneras, pero sí las ciudades deben tener límites y decir, hasta aquí es la zona urbana, aquí empieza una zona agrícola o aquí empieza una zona de reserva natural. Hola Alberto, mucho gusto. Bueno, mi pregunta surge de una preocupación personal y que creo que muchos estudiantes, ahorita en esta época o egresados que apenas están saliendo a la vida laboral, ¿qué consejo o recomendación le puedes dar a alguien que está en esta etapa, sabiendo que muchas veces, o sea, no siempre, pero muchas veces la carrera
y la profesión de arquitectura puede ser pues, muy mal pagada aquí en México y el diseño en general, y puede ser pues una preocupación muy grande, un motivo de desmotivar. Alberto, bueno, hace rato decías que la arquitectura es un oficio, que no hay que contradecir las fuerzas económicas y hay que trabajar con ellas. Sin embargo, actualmente estas fuerzas económicas se enfocan en el crecimiento constante, pero nuestros territorios y nuestros recursos no son así. Dicho esto, ¿no crees que es capaz hacer algún tipo de activismo o lucha a través de la arquitectura? O sea, ¿cómo podemos traer como un pensamiento crítico a la arquitectura y tratar la arquitectura no solo como un resultado de su contexto, sino como una creadora de nuevos contextos? Hola Alberto, pues yo estoy apenas empezando este camino en el mundo de la arquitectura y algo que me preocupa es como un poco perder esa como inercia que me hizo decidir estudiar arquitectura. Entonces lo que te quiero preguntar es cómo has logrado mantener viva tu pasión, creatividad y perspectiva propia a lo largo de tu trayectoria profesional, a pesar de las reglas a veces rígidas del mundo de la arquitectura. Okay. Vamos de atrás para adelante. Pues tratar de no aburrirte, ¿no? Sí, es la única forma de mantener el espíritu, no aburrirte, hacer dibujos, hacer cosas, hacer dinero. No creo que vas a aburrir. Pero sí me lo responde, ¿no? Sí, no hay que aburrirse, hay que ni preocuparse, ni angustiarse. Creo que lo que hemos hablado es que la arquitectura puede ser muy diversa y teniendo eso en mente puedes encontrar muchas oportunidades de trabajo, ¿no? Y contestando también a tu compañera, ¿no? Sí, hay muchas oportunidades de trabajo si tenemos imaginación para... porque además muchas cosas las tenemos que proponer nosotros, ¿no? Sí, y a ver, tú repite otra vez tu pregunta, que tiene muchas aristas en mí. A ver, la tengo que notar. Pues la pregunta en sí era, ¿cómo crees que es capaz de hacer activismo y lucha a través de la arquitectura? Odio la palabra activismo. A mí, yo también, pero no pude pensar en otro. No hay que hacer activismo. Hay que actuar en lo que sabemos, ¿no? Pero activismo ¿contra qué o contra quién? Decías contra las fuerzas del mercado. O sea, decías, por ejemplo, o sea, lo pongo como un ejemplo, de que dices que la arquitectura tiene que trabajar según las fuerzas económicas que pues están en su contexto, ¿no? Pero justamente estas fuerzas económicas pues están planteadas de una manera muy distinta de cómo funciona el mismo contexto, ¿no? O sea, plantean un crecimiento constante, plantean, o sea, el dinero funciona por el dinero, ¿no? Entonces, si crees desde tu perspectiva y tu conocimiento pues, que hay alguna manera de justamente proponer algo distinto a través de la arquitectura. Pero el crecimiento constante, hay que diferenciar el qué con el cómo. Y nosotros un poco nos dedicamos al cómo, ¿no? O sea, si hay un desarrollador que quiere hacer un complejo médico en Santa Fe, no lo hagas porque... o quiere hacer 2.000 viviendas y hay una demanda real para las 2.000 viviendas, vamos a ir con pancartas, no,
no a las 2000, pero ¿por qué? Déjalo hacer, las quiere hacer, las puede hacer y las va a vender. A lo mejor tú puedes incluir en el cómo. Entonces, oye, no las hagas así, hazlas así, pues no las hagas ahí, hazlas acá, porque ahí además se te van a inundar, ¿no? El aeropuerto de Texcoco debía haberse hecho 800 metros, solo 800 metros hacia el oriente, y lo hubieran terminado. Entonces es, no lo hagas ahí. Esa es la cota más baja del terreno, es el peor suelo, se inunda. Pero tú puedes decir el cómo. ¿Qué? El ingeniero aeronáutico dice que las pistas tienen que estar orientadas en este valle, de hecho ni siquiera norte-sur, noreste, suroeste. Pero bueno, tienes injerencia en algunas cosas, pero no hay mucho que puedes hacer antes de salir con pancartas y cacerolas y también. Gracias.